Un ratito, por favor. Muy, hemos, ¿cómo se dice? Les he puesto el javeriano para que ustedes puedan verlo. Y ahora que vamos a comenzar lo que es el trabajo final, que es un informe, vamos a hacer un texto expositivo, ¿ya? Y el próximo ciclo, bueno, yo siempre me quedo con dos o tres del grupo, de todo el salón, nos tocaría hacer un ensayo. ¿Ya? En esta parte vamos a hacer un texto informativo y en redacción 2 hacemos un ensayo. ¿Ya? Por ejemplo, este es el javeriano, el que se utiliza mucho en San Marcos, porque vuelvo a decir, no hay un manual de estilo sanmarquino. Entonces muchos profesores se guían de este porque es un manual de bolsillo que puedes llevarlo. Tiene las partes más importantes, ¿no? Entonces, para las personas, justo antes que me olvide, en cada grupo, supongo, pongan en amarillo quién es la persona encargada del grupo, ¿no? El líder del grupo, mejor dicho, ¿ya? Por favor, colóquenlo en amarillo para poder visualizarlo en el Excel, ¿ya? Pongan ahí, han puesto sus nombres, ahora me ponen quién es, quién es el líder. Bien, esta APA 7, por ejemplo, el que se utiliza mucho es el javeriano. Van a encontrar Machín, van a encontrar otros, sí, pero son manuales de estilos de universidades peruanas. Machín es el de la de Lima. También hay uno manual de estilo de Norbert Wiener, hay un manual de estilo de la Católica, pero manual de estilo para todos los trabajos académicos. En cambio, para San Marcos todavía no existe, no hay. Debería sacar, sí deberían sacar, yo creo que sí, pero bueno, ¿cómo será? Eh, la historia es que nosotros hemos estado trabajando con APA 6 antes de la pandemia y como que recién hemos empezado a tocar APA 7 y como que todavía esa transformación, ese estado de esa transición todavía seguimos, pero ya se está enseñando APA 7. ¿No? Antiguamente yo cuando estaba en los primeros años en San Marcos, nos decían a nosotros de comunicación que estaba prohibido porque confundíamos a los alumnos, ¿no? Te enseñabas APA 7 y cuando ellos llegaban a cuarto, quinto ciclo tenían que ser APA 6. Por eso yo me acuerdo que a nosotros nos prohibieron, no se metan en APA 6, en APA 7, van a confundir porque todavía seguimos, ¿no? Bueno, hace unos cuantos años recién se ha cambiado a APA 7. Bien, entonces les muestro el manual de bolsillo que lo pueden bajar para que puedan observar y lo que me gustaría es que el alumno que es el encargado del grupo vea, lo observe y un poquito que lea y lo entienda, porque para esto vamos a trabajar una matriz y justo él va a ser el encargado. Entonces, ustedes van a elegir un libro, vamos a elegir un tema sobre su informe. Puede ser inteligencia artificial, eso es lo que vi el ciclo pasado, inteligencia artificial, vi lo que es el hacker cibernético, vi justo el Python, y de ahí hay un grupo que sí se metió a la educación, ¿no? A hacer educación, el tema de educación. Bien, entonces acá, por ejemplo, acá está el APA 7, ¿ya? Vamos a leerlo un poquito para que ustedes lo tengan en cuenta y lo vean, ¿ya? Entonces este es el APA javeriano. Ya, por ejemplo acá te indican, ¿no? Cada papel, tal, espacio interlineado, sin espacio entre párrafos, ¿ah? A la izquierda sin justificar, sangría, estas son las abreviaturas, tipo de letras. Recuerda que cada vez que comienzas un párrafo tiene que estar con sangría, según el estilo APA. Notas de pie, ¿no? Página de presentación de trabajo. Esto cambia según la universidad, ¿ya? Cambia según la universidad, no tiene ¿no? mucha pertinencia ahorita enseñarte esto, pero lo que a mí me concierne enseñarte es esto, ¿no? Contenido,
notas de pie, para que veas cómo es una nota de pie en el APA. Entonces léelo, eso lo vas a trabajar durante estos 4 años. Y sería bueno que y ya no había y vas a trabajar esos 4 años y así que para que lo tengas como práctica tienes que practicar bastante. Tablas, figuras, anexos, lo que te expliqué cómo hacer un párrafo, ¿recuerdas? Acá está, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lista de tablas, de figuras, citas, ¿no? Y lo que te estuve explicando la clase pasada, cita narrativa, cita parentética, cita de paráfrasis, ¿no? Cita textual, cita corta, cita larga, cita narrativa, acá cita parentética, parafraseo, narrativa, parentética. Y acá, por ejemplo, según el número de autores, ¿no? Cuando son dos o tres autores más, se le pone et al. Ya no se le coloca todos los nombres, se le coloca et al. ¿Qué significa et al, profesora? Y otros. Ya, para que puedas aprender. Acá está, ¿no? Barton et al. Punto. 2016. ¿Qué significa et al? Está en latín y significa y otros. Entonces, cuando tú tienes más de 3 autores, ya no le pones tal, Pepito, Juanito, Panchito, ya no, solamente pones Pepito et al 2016 y ya no estás citando a todos, ¿no? Estás citando a pocos. Muy bien, entonces acá tienes 2 autores, 3 o más autores, 3 o más autores, fuentes diferentes. Otra citación de citación, por ejemplo, cuando citas algo que ya está citado en otro lado, acá también está. Cita de publicación sin autor, sin fecha, por ejemplo, mismo encuentro el año y acá le pones FE. Es un manual de bolsillo el cual sí te sugiero que lo leas, ¿no? Y acá está cómo hacer referencias. ¿Cómo puedes referenciar? Acuérdate que una cita no puede estar alejado de una referencia. ¿Ya? Pregúntame que no puedo verte, disculpa. Sí, profesor, tengo una pregunta. No es tanto en ese tema, pero es una pregunta que justo ahora se me formuló. ¿Hay alguna diferencia entre la referencia y la bibliografía? ¿En La un informe o en una referencia es monografía? lo que tú citas. La bibliografía son los libros que no se han citado, pero te han servido para tener un sustento en tu trabajo. Esa es la Ya, diferencia. ¿y qué significa referencias bibliográficas? Referencia significa que has citado, Ah, que has hecho un ya, párrafo y has copiado una cita. Entonces en la parte de abajo colocas a quién has citado. A eso se le llama referencias. Y la bibliografía es los libros que no has citado, pero sustentan tu trabajo, ¿no? Hablan sobre tu trabajo, pero no lo has citado, ¿no? Es como un soporte. Eso sería la biografía. Entonces, como te digo, acá está como gracias. puedes hacer un periódico, no te preocupes. Acá está como un periódico en línea, artículo de revista. Entonces, a la mano, yo sí te lo digo, son 37 hojas, imprímelas, pues, ¿no? Y tenlas en la mano. Date cuenta que te va a funcionar durante todo este ciclo, no es solamente ahorita. No, no. Voy a conseguir, yo tenía el machín, el de Lima, la Universidad de Lima lo tenía. Yo quiero que lo veas para que veas cómo son los estilos, porque a veces como San Marquinos nos invitan a las universidades particulares para escribir. Entonces tú te tienes que formar al manual de estilo, ¿no? Por ejemplo, a Quiñones o a Cernaque o a Peralta los invita a hacer un artículo en la universidad particular, la UPC. Puede ser, a nosotros nos van a llamar siempre. Uno, porque somos líderes en investigación, recuerden eso.
Y por más que no tengamos así los accesos económicos que tienen otras particulares, seguimos siendo los primeros en investigación. Ya somos los primeros, entonces nos admiran bastante y nos invitan a escribir artículos en otras universidades particulares. Entonces siempre mi consejo es, bien, gracias por la invitación, mándame tu manual de estilo, APA. Y te van a mandar, si es la de Lima, te van a mandar el machín. Si es la UPC también, ellos tienen su propio manual. La Norberg tiene su propio manual. O sea, cada universidad particular tiene su manual. ¿Y en qué varían? Varían en cosas pequeñas, pero es lo mismo, ¿no? ¿Por qué pequeñas? Por ejemplo, para la de Lima, una abreviatura es página, PAG, con tilde en la A. Ese es en español. Pero para otras universidades particulares, como la Católica, solamente es la P y punto. Porque es una abreviatura inglesa, no es una abreviatura en castellano. Entonces, algunas universidades prefieren utilizar el castellano y otras prefieren utilizar las abreviaturas en el idioma inglés. Recuerden que el APA 7 es norteamericana, ¿no? Entonces, el año pasado, en el 2021, recién lo han traducido, ¿no? Entonces tienen que tener bastante cuidado, ¿no? Pero la de acá es bien referencial, es bien básica y San Marcos lo para usando a cada rato. Porque es un manual de bolsillo, ¿no? Ahora, ¿por qué no sacan su propio manual? No sabría qué decirles. Deberían, sí. Por ejemplo, eso es lo que te estaba diciendo, ¿no? En la clase pasada, Miss, del APA 6 al APA 7, ¿cuál es la diferencia? Que acá puedes citar Twitter, Facebook, Instagram, ¿no? Puedes citarlos. Son podcasts. ¿San Marcos está de acuerdo con esta citación? No, porque no son fuentes fidedignas para una investigación. ¿Católica los utiliza? Sí, utiliza bastante el Facebook en sus tesis. Pero ¿quién, como dices, quién está número 1 en investigación? Es San Marcos. Es San Marcos. Entonces, pero bueno, en las particulares se están aprovechando para poner Facebook, Twitter, Instagram o un video de YouTube. Pero como decía una metodóloga sanmarquina, pero son fuentes fidedignas. No, pues no son fuentes fidedignas. Católica sí lo está haciendo, pero no son fuentes fidedignas, ¿no? Pero bueno, en eso hay que tener bastante cuidado, pero como les digo, siempre vamos a ir evolucionando, ¿no? Vamos a ir evolucionando, vamos a sacar nuevas formas de comunicarnos y todo eso. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Entonces mi recomendación es que lo imprimas y lo tengas a tu lado. ¿Está bien? Está bien, profesora. Muy bien, continuamos entonces. Ahora nos toca hacer, ya hemos hecho los niveles de lectura, la matriz te lo explico a la hora de retirarnos y aquí comenzamos. Vamos a hacer la 8 y la 9 de esta semana. El uso del gerundio lo vamos a dejar para la próxima semana y con esto ya comienzo, ¿ya? Porque eso sí nos tocaría con ejercicios y como hemos hecho los ejercicios del Jamboard, ya como que tendría que preparar, no he preparado los ejercicios todavía, no los he subido. ¿Ya? Entonces, por ese motivo, este uso del gerundio lo vamos a ver la siguiente clase, ¿no? Bien, comenzamos con esto, la comprensión lectora, y justo lo que hemos estado viendo, ¿no? A ver, ¿se ve? Ustedes pueden ver. Sí, ustedes pueden ver. Entonces, la comprensión lectora tiene que ver mucho con lo que te acabo de decir. Tenemos que tener un pensamiento literal, tenemos que tener un pensamiento inferencial y tenemos que tener un pensamiento crítico. No puedo tener un crítico sin tener un inferencial, sin tener un literal. O sea, yo no puedo opinar de algo que no veo, que no lo he visto. No puedo criticar algo que no observo. Métense en la cabeza eso. Y eso han hecho ahorita en el Jamboard, ¿eh? Algunas veces. No, sí es crítica, pero ¿dónde puedo sacar? ¿Dónde están mis fundamentos para sacarlo? Entonces yo no puedo criticar algo que yo no he observado, que no hay un paso literal, ¿no? Algo que yo he observado, algo literal para yo criticar. Tengan bastante cuidado con eso. Entonces lo que queremos nosotros, bueno, la Universidad de San Marcos es
un pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico es eso. Reconoce temas, ideas principales y secundarias. Justo esto es un repaso de lo que hemos visto, ¿no? Comprensión de textos, ¿no? Logro reconoce el tema de las ideas principales y secundarias de los textos, elabora un informe, ya que nos toca al final, elabora un informe de lectura. Bueno, vamos a hacer un análisis de un texto académico. Pero lo que nos tocaría hacer sería elaborar un informe. No te preocupes, paso por paso vamos a quedar. Nos tocaría ver este de aquí. Vamos a ver el video. Creo que ante todo debe... ¿Te has dado cuenta que el lenguaje que he utilizado es un lenguaje académico, un lenguaje de un especialista? Esto es lo que se quiere llegar con ustedes. O sea, que no sea un lenguaje que no expliques, que expliques algo de tu carrera de esta forma. Entonces, para esto necesitamos tener en cuenta la comprensión lectora, pero la comprensión lectora de textos académicos, ¿ya? Y para eso te vas a dar cuenta que es un poquito tedioso las lecturas académicas. Y dirás, profesora, no entiendo, no puedo. Entonces, ¿por qué? Porque es un lenguaje diferente, son palabras nuevas, algo que vas a conocer. Entonces tienes que estar dispuesto a aprender cosas nuevas. Muchos de ustedes se rinden por el tema de que no entiendo, no es lo que yo quiero. ¿Por qué? Pues justo por las lecturas académicas, que son difíciles algunas veces, pero yo creo que cuando tú tienes, ¿cómo se dice?, motivación y cariño y amor a tu carrera, estas cosas se hacen muy diferentes, ¿no? Uh-huh. Bien, entonces vamos a ver lo que acá dice sobre lo que es la consideración de actividades constructivas, porque durante este proceso el lector se realiza simplemente en la transposición unidireccional de los mensajes comunicados en el texto. A su vez, de los conocimientos equivale también a formarse una representación del contenido mismo. Santiago 2005, página 81, cita parentética. Bien, acá también tenemos otra cita parentética. Se debe aprovechar los conocimientos previos ante cada nueva situación de lectura, lo que potencia la posibilidad de aplicar estrategias inferenciales. Además, se debe prestar atención a los elementos contextuales que por lo general informan sobre roles y funciones dentro del texto. La tendencia al estilo impersonal y objetivo es un rasgo compartido por los textos científicos y académicos. Por estos últimos le agregan detalles a la mayor complejidad léxica y conceptual. Por eso imponen en este ciclo de lectura, ¿no? en el ciclo de lectura en etapas de aplicación de estrategias especiales. ¿Qué se quiere? Por ejemplo, yo el ciclo pasado, escuché a un alumno que me decía, y yo voy a leer todo eso. Ahorita que vamos a empezar a hacer la matriz, tú tienes que elegir lo que vas a leer. Tiene que estar relacionado al informe que vas a realizar. El tema del informe tiene que ser un tema relacionado a tu carrera. No quiero que me hagas el coronavirus. El ciclo pasado sí metieron las 4 porque hicieron la educación. Es cierto, ellos que tienen que ver en educación. No fue un buen trabajo, no fue muy superfluo. Entonces ustedes tienen que elegir un tema y ustedes tienen que buscar artículos, libros sobre el tema que ustedes han elegido. ¿Y eso qué implica? Que tienen que leerlo. Entonces el ciclo pasado me encontré con un alumno y me decía, me tengo que leer todo.
Y yo me reí porque le dije, yo no soy el especialista en ingeniería de sistemas, el especialista serás tú. Entonces, si tú quieres esta carrera, las lecturas que tú elijas para leer depende de ti. Y tenlo por seguro que tienes que estar preparado para lo que viene en facultad, porque en facultad también te van a mandar a leer temas, y capaz son unos temas complejos, pero ya tienes que estar preparado para lo que vas a leer. Bien, tienes que tener una idea, por eso es este ciclo, es para tener una idea de lo que te va a venir más adelante. Bien, vamos a ver un pequeño video para que ustedes se den cuenta qué importante es esto de la lectura. Hoy quiero compartir con ustedes algunas ideas acerca de la lectura, en particular algunas sugerencias o algunas cosas a tener en cuenta a la hora de hacer una lectura en un entorno académico como el que nos reúne acá en la universidad. Para empezar quisiera hacer una imagen o una metáfora para que entendamos un poco en qué se diferencia este tipo de lectura académica de las otras lecturas que hacemos por placer, por gusto, como parte de nuestros ratos de ocio. ¿Sí? La imagen que quiero compartir es un poco la de el deporte entendido como ocio y el deporte entendido como una actividad profesional. En el caso del deporte entendido como ocio, pues ustedes pueden practicar, por ejemplo, el fútbol o el voleibol o cualquier deporte simplemente por el interés de compartir con algunos amigos o amigas y pasar un rato agradable y de paso pues ejercitarse un poco. Pero también, si ustedes ya se toman más en serio el deporte, por ejemplo, entonces pueden entrar a un equipo, a una liga y ejercitarse rigurosamente, no solamente jugar un partido de fútbol o un partido de voleibol, sino que al contrario, entonces ahí tienen que empezar un entrenamiento un poco más riguroso, hacer otro tipo de ejercicios, no solamente calentamiento o no solamente el ejercicio del partido. La lectura académica se parece un poco más a ese otro tipo de ejercicio, que es el ejercicio profesional, en el que uno tiene que desarrollar una serie de habilidades para ejercer profesionalmente el deporte y para entrenar el cuerpo de una manera mucho más profesional. Con la lectura pasa algo muy parecido. La lectura académica nos exige no solamente que nos sentemos a leer casualmente, como hacemos por ejemplo con una buena novela, con una revista, etc., sino que nos entrenemos en una serie de habilidades que nos van a permitir desarrollar esa lectura de una manera mucho más precisa, para, por un lado, entender mejor los textos o poderlos aprovechar mejor, y también para empezar a pensar y a crear ideas propias a partir de lo que leemos. No quiere decir eso que eso no se pueda hacer con la otra lectura de ocio, también se hace, pero en el caso de la lectura académica tenemos unos objetivos claros dentro de un programa de formación, por ejemplo. Para empezar un poco entonces a esta introducción a la lectura académica, que es la que nos compete en este caso, lo primero que quisiera señalar es que la lectura académica nos exige primero que todo ubicar el texto que vamos a leer. ¿Qué significa ubicarlo? Ubicarlo significa saber quién es el autor, saber de qué perspectiva teórica o de qué disciplina o de qué área del conocimiento es ese texto, y eso nos va a ayudar muchísimo a tratar de saber qué quiere decir o hacia dónde nos conduce la lectura de ese texto. En los contextos académicos muchas veces las lecturas que hacemos se hacen a partir de fotocopias. Eso es algo pues, desafortunadamente inevitable. Digo que es un problema inicialmente porque muchas veces, y ese no es un error del lector sino de pronto de quien propone la lectura, una fotocopia es un fragmento descontextualizado de un libro. Es decir, no sabemos, puede que no lleguemos a enterarnos quién es el autor o a qué libro pertenecen esas páginas fotocopiadas que vamos a leer. En ese sentido, pues ubicar al autor y ubicar la perspectiva implica exigir en el aula de clase o al docente que les den las coordenadas del texto, ¿sí? Si no lo ponen en la fotocopia, que se los digan en clase para saber quién es el autor, a qué libro pertenece esa lectura, y obviamente pues ya como parte de la clase les dirán cuál es el objetivo de hacer esa lectura, pero en principio la ubicación, digamos, bibliográfica del texto. Eso es fundamental en la vida académica porque eventualmente ustedes van a querer citar ese texto o usarlo para desarrollar una idea de ustedes, y es necesario citar el texto
darle el crédito al autor, y para eso se necesita esa ubicación, que no es solamente conceptual, sino que es incluso física. ¿De dónde sacamos ese fragmento de texto? Ahora bien, si ustedes lo que están es leyendo un libro, muchas veces en todo caso pues el libro no nos hace una presentación del autor, y esa presentación también puede estar enlazada con el ejercicio de la clase, pues que el docente les ubique a ustedes el autor, esa obra en particular, a qué periodo pertenece el autor, etcétera, etcétera. En caso de que no tengan esa facilidad por parte de la clase, es trabajo de ustedes como lectores inteligentes y preocupados por expandir la lectura, buscar al autor, buscar su procedencia académica, buscar su área de desempeño, etcétera, etcétera. Hoy en día tenemos muchas ventajas para hacer esto, pues tenemos internet, tenemos bases de datos, tenemos una conexión a todo el mundo académico que nos permite con relativa facilidad ubicar al autor. Cuando ya nos estamos enfrentando con un texto, en este caso un texto académico, tenemos que tener en cuenta que la lectura también exige una serie de herramientas, y en este sentido no estoy hablando solamente de herramientas conceptuales, sino incluso de herramientas físicas. Como ustedes van a ver ahorita, leer implica, por ejemplo, subrayar, leer implica escribir y comentar, leer implica marcar una parte de la lectura que se quiere trabajar después o que se quiere retomar, etcétera, etcétera. En ese sentido, pues existen unas herramientas físicas que nos van a ayudar en esa tarea y que son fundamentales. Esto puede parecer periférico o casual, pero no, en realidad son muy importantes porque nos ayudan a fijar nuestra atención y sobre todo a poder volver a visitar el texto, ubicando los pasajes que nos han llamado la atención o que nos sirven para un comentario, para un desarrollo posterior. Entre esas herramientas, ustedes seguramente conocen muchas de ellas. Tenemos primero que todo los resaltadores, ¿cierto? Los resaltadores, ojalá de muchos colores, ¿cierto? Porque pues generalmente cuando uno subraya con un solo color, pues después uno va a visitar el texto y lo que encuentra es muchas zonas amarillas o zonas verdes, y es difícil separar por qué subrayé esto, por qué subrayé lo otro. Entonces una técnica muy útil para poderse ubicar espacialmente en un texto es utilizar distintos colores de resaltador. Por ejemplo, un resaltador amarillo para subrayar ideas que me parecen interesantes, un resaltador rosado para resaltar ideas que quiero discutir o que me parecen erróneas o problemáticas, un resaltador para subrayar nombres de autores o de obras citadas, y así sucesivamente. Cada cual puede proponer su propio método, pero la idea de usar distintos colores puede ser muy útil para hacer esa ubicación textual, y además porque también se ha demostrado que esas ayudas visuales también ayudan a mejorar un poco la memoria y la atención, sobre todo a fijar la atención en ciertos aspectos. Además de resaltadores, pues ustedes saben que leer, sobre todo en un entorno académico, implica estar escribiendo de manera paralela o simultánea. Escribiendo en términos inicialmente de notas, comentarios, ¿cierto? A veces es bueno cuando uno tiene un párrafo, se encuentra con un párrafo oscuro o confuso, escribir la versión en el propio lenguaje al lado, al margen o en una nota, o en un cuaderno de notas que nos acompañe en la lectura, para clarificar una idea que de pronto es oscura en el propio texto, o simplemente formular la pregunta que nos queda después de leer un párrafo que no entendemos. ¿Qué quiso decir el autor acá? ¿Entendí bien esto? Etcétera, etcétera. En ese sentido, pues también nos sirven todas las herramientas de la escritura a la hora de leer, ¿sí? Esferos, lo mismo, nuevamente sugiero usar esferos de distintos colores, unos para anotar ideas personales, otros para anotar traducciones a mis propias palabras de lo que está diciendo el autor, otro para poner una cita de otro autor que encontré que de pronto polemiza con lo que me estaba transmitiendo este autor, etcétera, etcétera. Además de eso, pues el mercado de la papelería hoy en día nos ofrece una cantidad mucho más grande de utensilios de lectura y de escritura, por ejemplo los post-its o estas pequeñas banderitas que se consiguen en el mercado de las papelerías, y que nos sirven para ponerle un pequeño adhesivo a una parte de un libro o a una parte de una página. Y esas banderitas, pues además que también vienen en colores, nos dan una ayuda visual para buscar distintos tipos de información. También nos permiten, por ejemplo, escribir sobre textos que de pronto no queremos dañar porque son libros originales o porque simplemente tenemos un aprecio o un respeto particular por determinado libro. Sobre esas banderas también podemos escribir pequeñas notas o señalar partes del texto que podemos encontrar de manera mucho más fácil cuando visitamos el libro, cuando se trata de un libro. Ubicar una página es mucho más fácil si por el borde del libro sobresale una pequeña banderita que nos ubica un tema, que nos ubica una idea que queremos retomar en algún momento.
Además de esto, pues hay que decir que hoy en día que muchas de las lecturas que hacemos son digitales, son en formato digital, en PDF o este tipo de documentos. Los programas de lectura de PDFs nos permiten también subrayar, poner señaladores, poner notas, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, esto aplica para una lectura física, digamos, o para una lectura de textos digitales en el computador. Es importante que estas herramientas visuales y gráficas estén supeditadas a una aproximación comprensiva al texto. Esto significa un poco que, y obviamente eso cambia dependiendo del tipo de lectura que estamos haciendo, pero una lectura académica implicará que vamos a tratar de captar el sentido de lo que nos dice un autor, de entender sus ideas y eventualmente también poder discutir con esas ideas como hacemos con una persona en una conversación, ¿sí? En esa medida pues hay también una serie, digamos, de direcciones que podemos tomar a la hora de leer. Una primera sugerencia es tratar de identificar la estructura evidente que nos ofrece un texto. ¿A qué llamo la estructura evidente? Los textos generalmente están construidos según una serie de títulos, subtítulos, numerales, etcétera, etcétera. Esa es la estructura evidente de un texto, ¿sí? Los cambios en la tipografía, el hecho de que los títulos están en negrita o están más grandes, o que haya una numeración de temas, A, B, C, 1, 2, 1.1, 1.1, etcétera, etcétera, 1.2. Pero esa es solamente la estructura, digamos, evidente de superficie del texto. Sin embargo, seguramente tiene mucho que ver con la estructura del sentido del texto, porque cuando un autor escribe, busca organizar sus ideas a partir de ese tipo de estructuras. Lo importante es que, más allá de quedarnos un poco en la enumeración, tratemos de ver cada fragmento del texto según esa estructura de enumeraciones, qué nos está diciendo, ¿sí? Dónde están las ideas principales, dónde están las ideas secundarias, dónde están los ejemplos, y observar esa estructura nos ayuda. Y eso nos ayuda un poco a dividir también el texto y a poder enfrentarlo paso a paso, ¿sí? Porque muchas veces queremos empezar a leer un libro y leerlo de corrido y entender todo su sentido de una sola vez, y resulta que pues, en las lecturas académicas nos vamos a encontrar muchas veces con textos difíciles que nos exigen un grado de atención mayor. Eso implica entonces que si lo fragmentamos, de pronto vamos a tener un proceso de lectura mucho más fluido y mucho más de más acceso a las ideas del autor. Otra parte importante de la lectura académica, como decíamos hace un rato, implica que leer es escribir también, o implica una escritura paralela. En cuanto a la comprensión del texto, me parece fundamental el papel de esa escritura paralela. Por ejemplo, después de fragmentar un texto o de seguir la estructura fragmentaria de un texto tal y como la propone el autor, una buena sugerencia es hacer pequeños resúmenes de cada parte. Entonces, introducción. Después de que leemos la introducción, en una página al lado, o si se puede a pie de página, o si no en una libreta paralela, hacemos un pequeño resumen de la introducción. Seguimos con el primer numeral del texto, lo leemos completo y hacemos un pequeño resumen de ese numeral. Eso pues obviamente va a estar relacionado con la complejidad del texto. Si es un texto muy complejo, seguramente va a exigir que hagamos más eso, que vayamos detallando y resumiendo o poniendo en nuestras propias palabras cada parte del texto. Si es un texto un poco más sencillo, de pronto podemos darle una lectura global más rápida y después de pronto retomar algunas partes. Evidentemente también nos podemos encontrar con textos o con fragmentos del texto al cual somos incapaces de darle sentido. Y en ese caso, pues lo mejor que podemos hacer es continuar, ¿cierto? Dejar un poco, tratar de dejar descansar ese párrafo, por decirlo de alguna manera, pasar al siguiente, seguir leyendo, y es posible que en la lectura posterior se nos iluminen aspectos de ese primer párrafo que al principio no entendíamos. En otros casos seguramente también llegaremos en algunos textos a encontrar definitivamente que hay conceptos que no entendemos o incluso frases que no entendemos, y pues para eso está también el apoyo en las clases, porque en el contexto académico estamos en principio leyendo también para poder discutir lo que leemos en una asignatura, y el espacio de la clase es fundamental para expandir nuestra comprensión de un texto. En otros casos pues trataremos nosotros de valernos de las herramientas necesarias. En este sentido también hay otra cuestión que es muy importante a la hora de leer textos académicos. A veces para entender un texto es necesario leer otros textos de manera también paralela. Por ejemplo, es posible que un párrafo que no entendemos es difícil simplemente porque está citando una idea que no está explicando, sino que nos está diciendo que está en otro libro. Y en ese caso inevitablemente tendremos que ir a buscar el otro libro y tratar de buscar allí la idea original
y con mucha seguridad al leer la idea original vamos a poder volver a este texto y encontrarle perfecto sentido, ¿sí? Por eso leer en un contexto académico implica saltar de una lectura a otra y expandir esa red de referencias que nos propone todo texto. Finalmente también esa idea de hacer resúmenes de cada párrafo o de cada parte del texto, puede ser no exactamente cada párrafo, pero sí cada numeral del texto, nos va a dejar además un material de estudio muy útil a la hora de, por ejemplo, en un ámbito de evaluación, poder visitar nuestras notas en lugar de tener que volver a leer pasajes enteras del texto, y esas notas, entre más completas sean, también nos van a servir de sustitutos muy eficaces de la lectura original que hicimos. Hemos dicho un poco que la lectura de ocio, la lectura, si podríamos llamar placentera, se diferencia de esta lectura académica, pero ustedes se van a dar cuenta seguramente a medida que vayan afinando esas habilidades en la lectura, digamos, más técnica, más profesional, que evidentemente esta otra lectura también puede derivar en una forma de placer que uno no encuentra en ningún otro tipo de lectura, ¿sí? Y es ese placer que se adquiere cuando uno comprende una idea que es difícil, cuando uno, después de trabajar muchísimo un texto que es difícil, descubre que entendió, que hubo una iluminación, que uno comprende una porción del mundo que antes no comprendía gracias a una lectura, o que hay un nuevo concepto que le sirve para entender muchos fenómenos y que adquirió después del esfuerzo de la lectura. Cuando entendemos una idea que al principio era completamente oscura para nosotros, se descubre un nuevo tipo de placer que estoy seguro que ustedes van a encontrar en la lectura. Para que vean cuál es el tema que van a llevar a más adelante, ¿no? La complicación, muchas veces sus compañeros dejan la carrera solamente por eso, que no entienden lo que están leyendo. Entonces es algo muy complicado porque ustedes van a volverse especialistas, ¿no? La recomendación siempre es una prelectura, una lectura y una poslectura. Si nos sucede eso de quedarnos en quedarnos en un fragmento, o lo que nos pueda suceder es que leemos un párrafo y no lo entendemos, tenemos que aplicar esto, ¿no? Estrategias, ¿no? Ahorita vamos a hablar de estrategia de subrayado, por ejemplo, ¿no? El informe de lectura, ¿no? Es el tipo de trabajo escrito solicitado por los profesores a los estudiantes. Por un lado, motiva la lectura del texto vinculado de género discursivo. Entonces ustedes van a realizar bastantes informes de lectura de acuerdo a las lecturas que te dejen más adelante, según el profesor, ¿no? Por ejemplo, un informe de lectura están en los ensayos, las monografías, por ejemplo, ¿no? Responde a un objetivo de la lectura, apega fielmente al texto de partida, se escriben en tercera persona, exponen las ideas más relevantes del texto. Y ¿qué marqué? Apreté otro. No, un ratito, por favor. No, a ver. Entonces tenemos que ver que eso es lo que nos van a trabajar. O sea, a partir de todo lo que hemos leído nos van a hacer trabajar lo que es un ensayo o una monografía, o defender lo que nos van a pedir, ¿no? Estructura, extracción de variables, incluyendo bibliografía, fichas, lo que vamos a hacer la próxima semana. Hoy ya nos toca hacer la matriz. Y tenemos una estructura, ¿no? Encabezado, título, cuerpo, conclusiones y referencias. Este va a ser ¿cómo se llama? La estructura de nuestro informe, ¿ya? Está en la número 8, para que ustedes lo puedan ver. Y acá está la descripción, la construcción descriptiva, ¿no? Informe de lectura, tipos de momentos básicos de algunos ¿no? Construcción descriptiva, construcción explicativa, construcción crítica y otros. Entonces, es lo que te he dicho, ¿no? Primero vemos, observamos, después explicamos y de ahí criticamos, ¿no? Entonces, esa sería la etapa de planificación y textualización, entregables, conclusiones y referencias. Bien, vamos a continuar con esto de aquí. Nos toca la parte número 2. No, disculpa, parte número 3. El gerundo lo vamos a hacer la próxima semana. Y acá tendríamos que ver el comentario, ¿no? No puedo hacer un comentario de algo que no conozco. Y ahorita ya te he enseñado lo que es literal, lo que es inferencial y lo que es crítico.
Entonces, en un texto académico, olvídalo, nosotros tenemos que tener argumentos. Y justo eso es lo que se enseña en segundo ciclo. El siguiente ciclo te enseña a hacer argumentos, ¿no? Sobre lo que es un comentario. No podemos comentar de algo que no observamos, tenemos que comentar acerca de lo que observamos. Y acá, por ejemplo, observan un montón de carteles y han hecho el siguiente comentario. A través de un sustento, a través de lo que se está observando, no de lo que se está suponiendo. Te resbalan las críticas, te resbalan las manchas. Opal Ultra remueve las manchas mejor que otros detergentes, lavando con tan solo 15 minutos de remojo, gracias a su capa antimancha. Entren en la fibra. Opal, lava sin más vueltas. Puedes creer que ya estamos a mitad de año. Por eso en Open English tu curso está a mitad de precio, para que aproveches al máximo lo que queda de año. ¿Alguna vez se han preguntado cómo es que unos simples cartelitos pueden contaminar? ¿De qué manera? ¿Acaso producen monóxido de carbono? En este video te enseñaré qué es y cómo te afecta la contaminación visual. ¿Cómo están, amantes de la cultura? La contaminación visual es todo aquello que afecta o perturba la visualización de una determinada zona. Es algo que rompe la estética del paisaje. Es algo que contamina el diseño arquitectónico de una urbanización. Puede causar estrés y hasta mal humor en la gente. Pero siempre hay quienes se preguntan de qué manera los carteles pueden contaminar. ¿Saben una cosa? Lo mismo me preguntaba yo, pero con la basura. Cuando éramos niños nos enseñaron a colocar la basura en el tacho. Nos decían, por ejemplo, que una botella de plástico arrojada en la calle, mientras no se degrade, está contaminando. Yo de niño no sabía cómo es que contaminaba, pero así nos enseñaron. Nos decían que esa botella no debería estar en medio del patio o en un parque, sino en la basura. Entonces yo me preguntaba, en tono rebelde, ¿qué diferencia hay entre tener la botella tirada en medio del parque y tenerla en el bote de la basura? ¿Acaso estando en el bote ya deja de contaminar el ambiente? Para mí contaminaba igual en cualquier lugar. Pero luego me di cuenta que reunir los residuos sólidos en un tacho no se hace en principio para cuidar el ambiente, sino únicamente para tener orden, limpieza y estética. ¿Se dan cuenta? Les comento que los residuos sólidos tienen dos destinos. O bien los reciclas o bien los envías a un relleno sanitario. Al cumplir con estos destinos, recién estás preservando el ambiente. Pero ¿qué hacemos mientras esperamos este destino final? Usar los tachos, teniendo en cuenta que solo sirven como puente para el reciclaje y el relleno. No son para que la basura deje de contaminar. Son para tener orden, limpieza y estética mientras se espera el camión de la basura. ¿A dónde quiero llegar contando todo esto? Simple. Los carteles que vemos, una vez que ya no sirvan, serán como esta botella de plástico en medio del parque. Tal vez no contaminen el ambiente, pero sí afecta el orden, la limpieza y la estética. Por lo tanto, los carteles deben ir a la basura hasta que se reciclen o se manden a un relleno. 1000 veces se prefiere el reciclaje. He visto que un candidato en otro país, al finalizar las elecciones de su región, convirtió sus carteles en casas para perros y gatos callejeros. La idea fue muy aplaudida por la gente y espero que por lo menos esta iniciativa pueda replicarse aquí. ¿Por qué no? Es una idea de muchas. Como te has dado cuenta, el comentario de la persona en el video es acerca de lo que observa, se ve. Entonces yo puedo hacer mi crítica a través, o mi inferencia a través de lo que yo voy a observar. Ya, siempre tengan cuidado con eso. Bien, continuamos. Entonces acá vamos a ver lo que es un comentario académico. Un comentario académico tiene que tener sustento. Ese es un escrito de tipo expositivo, pero con cierto acento crítico en que alguien hace referencia a un texto leído
y el que dialoga para establecer de manera explícita sus ideas y opiniones. Bien, el comentario responde a un propósito del aprendizaje, incluye la interrelación de habilidades de lectura y escritura. Ya se pone en práctica la lectura antes de la escritura, se emplea la escritura en diferentes niveles, se escribe en tercera persona gramatical y presenta rasgos de creatividad. Características: tiene un título, incluye referencias y el formato del comentario. Bien, eso es lo que vamos a trabajar más adelante, pero se te está dando más o menos la teoría para que ustedes lo vayan leyendo. Presenta una posición crítica sobre los aspectos particulares de un texto, desarrolla habilidades de escritura para producirlo, motiva las expresiones de opiniones propias sobre temas polémicos, ¿no? Etapa de la lectura: antes de empezar a leer, durante la lectura y etapas de escritura y textualización. ¿Ya? Bien, acá lo tienen todo lo que es el tema para hacer un comentario académico, y terminamos con la siguiente estrategia, que es el subrayado. Ya, todo esto, estos PPTs te los estoy dejando para que lo puedas leer, es un poquito teórico, ¿no? Hay bastante información y ustedes pueden darse una idea de lo que dice, lo que se quiere realizar. Ya, aplica las técnicas de comprensión de textos, el desarrollo de la sesión subrayando y sumillando. Entonces, ustedes han visto el video que se ha colocado adelante de que un hombre en una biblioteca nos da consejos sobre la lectura. Entonces nos dicen, y siempre nos van a dar estrategias para poder leer y comprender, y una de ellas es el subrayado, ¿no? Por ejemplo, esta es una técnica de subrayado, ¿no? Observa las siguientes imágenes y me da tu opinión, ¿no? Podemos ver que acá se está subrayando, acá tenemos un texto, y cuando nosotros entendemos un texto, hacemos un organizador. En este PPT vamos a ver que son unos organizadores un poquito, este sí no es mi PPT, es el PPT de una compañera, ¿no? Pero le da los organizadores más comunes, más ¿cómo se dice? Más comunes de conocer, porque en el colegio nos han enseñado, ¿no? Y acá nos han pedido. En otro PPT, que más adelante lo vamos a ver, que sí es de la universidad, de otra facultad, ahí sí tiene otros temas, otros tipos de organizadores que son más especiales para los académicos, ¿ya? Pero vamos a ver los más comunes, ¿no? Acá tenemos, ¿no?, que eso es subrayado, ¿no? ¿Y qué es el sumillado, ¿no? Primero, bueno, podemos subrayar de forma horizontal o vertical, de acuerdo a nuestra lectura, y después de hacer el subrayado podemos realizar un sumillado. Al lado de un párrafo podemos colocar las ideas de lo que hemos entendido de nuestra lectura. Ese es un sumillado, es una estrategia, por si acaso. Se recomiendan estrategias para poder entender lo que es la lectura académica. Consiste básicamente en todas esas anotaciones al margen que realizamos mientras estudiamos. Las sumillas tienen conocidas como notas al margen. Por lo general, al izquierdo, se emplean para destacar las ideas principales del texto en cuestión, además para dar un título especial a ese párrafo o exponer una duda que requerimos destacar, ¿no? Entonces, estrategias, ¿no? Acá está cómo ponerlo en práctica, y acá hay unos pequeños ejercicios, ¿no? Entonces, después de estos pequeños de realizar un sumillado ¿no?, se nos da la siguiente idea, que estamos preparados. Cuando entendemos la lectura gracias a estas estrategias, podemos pasar a un organizador visual. Todo eso es un proceso. Bien, ya que les he explicado meramente esto, ahora vamos a pasar a lo que es el trabajo en grupo. Y justo va a tener que ver con el sumillado y el subrayado, ¿ya? Por eso te he explicado. Supongo que ya esos conceptos lo tienes muy en claro. Bien, vamos a ver los ejemplos de matriz. Ya, de acuerdo, supongo que ya han colocado en la parte del... A ver, un poquito, por favor.